Me encanta esta hermosa posibilidad de ayudarle a hacer cambios radicales en su vida. Estamos estudiando algo muy importante, usted y la ética bíblica. Hoy le hablaré de vivir la fe que tenemos. Cuando la Iglesia está extasiada con su espiritualismo y misticismo, en vez de enfocada en la enseñanza de la fe bíblica y la práctica de la verdad, abandona su obligación y no permite que los cristianos vivan la fe bíblica que dicen y deben tener. Todo parece indicar que mientras se expandía astutamente el humanismo, la Iglesia dormía encerrada en sus cuarteles de invierno. Muchos líderes se enfocaron en la adoración y en un cristianismo orientado a la prosperidad, a la obtención de milagros, en vez de la formación ética de sus niños, jóvenes y adultos. Es por eso que en las congregaciones existen jóvenes confundidos, que no tienen claridad bíblica sobre asuntos éticos. Algunos líderes cristianos decidieron enfocar en lo secundario en vez de lo primario, y cayeron en un estado de éxtasis que impidió el crecimiento hacia la madurez y contribuyó a la ignorancia de muchos aspectos de la moralidad. Déjeme hablar un poquito de que nadie puede practicar una verdad que no conoce. No importa cuánto ame al Señor. Muchos miembros de las congregaciones no conocen la moralidad integral que deben practicar, o si la conocen, no siempre les interesa su práctica. Muchos no asisten a congregaciones con líderes bien preparados, y por eso no son bíblicamente entrenados. Dije bien, bíblicamente entrenados. La excesiva dedicación a la adoración, la vida devocional, la falta de enseñanza profunda y sistemática de la verdad ha mantenido a algunas congregaciones en la niñez espiritual, denominaciones completas. El excesivo énfasis en milagro, es decir, la espera que Dios cambie milagrosamente lo que es responsabilidad del creyente, ha producido una falta de madurez. Algunos se fueron al extremo de espiritualizar la vida, es decir, a sobreenfatizar aspectos de la vida de fe y llegar a la creencia que por ser fiel al templo, a sus oraciones, al servicio congregacional, a la evangelización, ayunos y ofrendas y diezmos, podrían también vivir automáticamente la vida de alta moralidad, lo que no es cierto. Esto ha producido congregaciones extasiadas con su vida devocional y de fe, y no tan eficientes en la práctica de la ética que resulta de una fe bien concebida y bien estudiada. La tendencia a desarrollar una vida mística no ha permitido a muchos cristianos vivir vidas maduras, porque su falta de preparación no le conduce a la madurez. Mientras la Iglesia no admita su realidad, mientras los líderes no decidan prepararse para enseñar la ética bíblica en forma sistemática, mientras no decidan que exigirán que todo nuevo creyente pase por cursos de valores cristianos, mientras no se creen materiales bíblicos y profesionales para enseñar sistemáticamente sobre cómo abandonar valores mundanos con que las personas llegan al Evangelio, maltrato, abuso, sexualidad indebida. Si no se enseña, es imposible que esos cristianos conozcan su fe y la practiquen. Practicar la moralidad bíblica es la obligación de todo cristiano. Y todo líder que no cumpla esta orden divina no solo trae vergüenza al Evangelio, sino que se convierte en un serio obstáculo para que los creyentes acepten la verdad, pues nadie quiere aceptar una verdad de la cual solo se canta, solo afecta la vida devocional de las personas, pero que no tiene el poder de afectar su vida social, familiar, laboral y su vida política. Hablemos de una milicia cristiana, un ejército que tiene fe y la vive. Dios nos manda que seamos su ejército, que usemos toda la armadura de Dios, no para encerrarnos en los templos, mientras los humanistas promueven lo que la Biblia considera pecado y maldad, sino para que viviendo la ética bíblica seamos columnas y baluartes de la verdad. ¿La está viviendo usted? La primera carta de Pablo a Timoteo nos guía para que podamos vivir nuestra moralidad absoluta en un mundo que ama, promueve y quiere imponer su moralidad pecaminosa y relativa. Ya no vivimos en los días de Pablo, y aunque existe mucha similitud con la realidad de la sociedad en que Timoteo tenía que pastorear,
También existen hoy características peculiares que deben ser conocidas por los pastores de hoy y por los creyentes actuales. El ministerio terrenal de Jesús ocurrió en medio de una atmósfera social y política difícil y confusa, con tiranos como gobernadores. Aunque vivió en una sociedad totalmente pagana, corrupta, hostil, aún al punto de llevarlo a la muerte, siempre mantuvo la posición correcta. No solo enseñó una nueva fe radical, sino que la practicó en medio de la maldad de todo corazón y pese a toda oposición. Jesucristo vivió como oveja camino al matadero. Envió a sus discípulos como ovejas en medio de lobos, pero les ofreció toda la armadura de Dios para que esas sencillas y sumisas ovejas se conviertan en soldados del ejército divino. No se conviertan en debiluchos, se conviertan en ovejas que debían rugir como leones. Pablo comunica a Timoteo que los hijos de Dios pertenecemos a un ejército bien organizado y disciplinado, que debe tener dos características esenciales entre muchas otras. Pablo ordena: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, note, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Note lo que explica: por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Note la seriedad. La milicia debe siempre y en toda circunstancia tener un equilibrio correcto, tener una fe sana, mantener una buena conciencia, porque vive santamente la fe que conoce bíblicamente. Mantenerse como un soldado fiel no es sencillo ni fácil. La mención de la palabra milicia no es accidental. Lo hace planificadamente para enseñar que los cristianos pertenecemos a un ejército poderoso. Nuestra labor no es sencilla, porque algunas personas solo quieren escuchar la verdad y admirarla. Otras quieren cantar verdades, declarar verdades. Otros quieren escuchar algo de la verdad, pero no toda. Algunos quieren practicarla. Algunos quieren escucharla y no practicarla. Algunos quieren escuchar la verdad mientras no les toque su área de debilidad. Algunos quieren que uno le enseñe todo, pero no sobre el adulterio, porque esa es su debilidad. Otros quieren que le enseñemos todo, menos homosexualismo, menos política, menos sobre lo pecaminoso del ateísmo o lo contrario a nuestra fe, que es el comunismo, porque esa es su debilidad. Eso es lo que todavía creen, eso es lo que todavía quieren guardar y porque no desean apropiarse de toda la verdad y la ética bíblica que desecha toda enseñanza no bíblica. Pero el ministro es llamado por Dios y debe enseñar la verdad con amor, aunque nadie la acepte. Dos armas divinas para la batalla contra poderosos sistemas de pensamientos humanos. Para vivir la vida de la forma que Dios exige y luchar para tener victoria, Pablo menciona dos armas eficaces para la batalla. La primera arma poderosa del soldado cristiano es mantener la fe. Esta es un arma esencial. Es que la fe debe ser definida como el cuerpo de la verdad. No es una fe ciega e ingenua. Es una fe que comprende, que es puesta en las verdades divinas que nos han sido entregadas en la Biblia, cimentadas en esas verdades. Las verdades que corresponden a la fe que Dios demanda que tengamos. Esta fe que se menciona es la firme creencia que nos recuerda que Dios debe ser el único Señor, la única autoridad, y que no debemos tener ninguna alianza con otra filosofía de pensamiento humanista, secularista, comunista, ninguna enseñanza fuera de la Biblia. Esta fe es la creencia firme de que Dios es nuestra máxima autoridad, que Cristo es el único Salvador, que Cristo es el único camino, vida y verdad que nos ha salvado para que vivamos con Él eternamente y en este mundo vivamos la verdad y la defendamos. Los cristianos auténticos deben luchar para no convertirse en indulgentes. Ellos no huyen atemorizados de la cultura humanista y licenciosa. Más bien viven como santos en medio de la maldad. Tampoco permiten la secularización de la Iglesia y luchan porque ella siga siendo la columna y baluarte de la verdad. La Iglesia debe mantener su identidad, debe ser auténtica y siempre demostrar la relevancia de su mensaje en medio de los más difíciles tiempos.
Nunca debemos reconstruir nuestra fe para lucir más tolerantes al punto que sus principios, los principios de la fe, ya no sean bíblicos, que ya no encajen en el pensamiento de los padres de nuestra fe. Tenemos un cuerpo de verdades que solo se mantienen bíblicas cuando no permitimos que sean torcidas por presuposiciones filosóficas, teorías humanas o pensamientos subjetivos. Los cristianos genuinos han creído la verdad. Han creído todo lo que Dios enseña con respecto a la vida eterna, a nuestra salvación, al Espíritu Santo, al matrimonio, divorcio, adulterio, aborto, homosexualismo, sobre todas las áreas de la vida social, cívica, política. Y ese es el cuerpo de verdades en la que se fundamenta nuestra nueva vida. La Biblia dice, esta declaración es digna de confianza, le dice Pablo a Timoteo. Quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Esto le dice Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 8. Los que confían en Dios viven la verdad y por ello sus acciones son buenas. Se dedican a hacer el bien. Aquellos cristianos que han comprendido y creen la fe radical, que tiene dimensiones espirituales, morales, sociales, políticas, laborales. Eso lo creemos. En su libro La subversión del cristianismo, el autor Jacques Ellul, quien ha escrito más de 20 libros criticando la cultura y el mensaje liviano de la iglesia presente en el mundo, habla de la horrible acomodación de algunos cristianos. Note lo que escribe. Cada generación piensa que finalmente ha descubierto la verdad, que es la clave esencial del cristianismo, disfrazándose con la influencia dominante o modelándola. El cristianismo se convierte en una botella vacía que la llenan las culturas que se suceden con todo tipo de cosas. No es que, porque ahora estamos descubriendo el socialismo o el islam, que somos más auténticos delante de Dios que nuestros predecesores, presentándonos tan llenos de sentimientos por los pobres salvajes que tenemos que sacarlos de la miseria, ignorancia, pecado. No de lo que agrega. El cristianismo ha sido elástico con las culturas, elástico con los regímenes políticos. Lo he dicho cientos de veces. Monarquistas en la monarquía, republicanos en la república, socialistas bajo el comunismo. Todo vale. En este sentido, el cristianismo es lo opuesto de lo que muestra la revelación de Dios en Cristo Jesús. Qué tremenda cita. La subversión del cristianismo. Ese es su libro. Santiago nos muestra el equilibrio cuando dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en obras de fe, ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones, no dejar que el mundo te corrompa. Las dos cosas son esenciales para vivir la vida cristiana que Dios exige. Tenemos que practicar nuestra fe haciendo bien al prójimo, no dándole lo que quiere, haciéndole bien, pero a la vez tenemos que mantener nuestros principios, aplicándolos con disciplina y consistencia para evitar que el mundo nos corrompa. Primera arma, mantener la fe. La segunda arma poderosa de un soldado cristiano es mantener una buena conciencia. Esta la podemos describir como la paz de tener una conciencia tranquila, que no nos acusa que somos hipócritas, que pelean por una verdad que ni siquiera viven. La buena conciencia es la paz que resulta de tener la fe bíblica y practicarla. La fe y la buena conciencia son dos armas poderosísimas. Un cristiano es invencible cuando obedece a su Dios por la fe, cuando conoce su fe, cuando vive su fe y cuando tiene una conciencia tranquila porque está viviendo la fe que está enseñando. Sin esas armas somos débiles, somos vulnerables a todos los ataques. Cuando un cristiano habla de su fe en su lugar de trabajo, pero es flojo e irresponsable, no puede tener una buena conciencia. El Espíritu de Dios nunca lo dejará tranquilo, porque es una vergüenza para el Evangelio, cristiano y flojo. El apóstol Pedro escribe: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Cuando un cónyuge
canta de su fe pero no la vive en su matrimonio. Cuando el joven ora bien, pero su conciencia le acusa de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cuando colabora en el templo, cuando ofrenda y diezma, pero no colabora bien en su casa. Cuando estudia la Biblia, pero no es responsable. Cuando no estudia bien en la universidad, pero canta bien en la iglesia. Cuando falla en sus exámenes, entonces no tiene defensa ante los cuestionamientos de su familia. No puede tener una conciencia tranquila. Está demostrando que no está viviendo la fe de la cual canta con dedicación. Si los valores del cristianismo no transforman radicalmente nuestras vidas, tampoco podemos ser extraños en este mundo, extranjeros en él. Más bien, estamos acomodados. Pedro escribe: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. La fe que transforma nos obliga a alejarnos de otros sistemas de moralidad, pese a que nuestra naturaleza pecaminosa nos motivará a aceptarlos. Los pilares de nuestra fe, todo ese cuerpo de verdades que Dios nos exige, tienen que ser utilizados. La unión con Cristo trae como resultado la aceptación de nuestra ética. Somos uno con Él y sus principios, y por ello debemos tratar a los esclavos del pecado, como seres humanos, a los gentiles convertidos como ciudadanos del reino de Dios, a los no cristianos con respeto y a las mujeres como iguales. Pero, porque ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Respeto por todos. Hace muchos siglos, en los inicios de la Iglesia, uno de los primeros autores cristianos intentaba explicar qué cosa distinguía al cristiano. En ese texto escrito hacia el siglo II, conocido como la Carta a Diogneto, se encuentra una descripción hermosa del tipo de vida que debe vivir todo cristiano. Ponga atención a esta excelente descripción de un cristiano, que es sal y luz en la sociedad, para que evalúe si usted lo es. Esto dice: los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, no utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo, dan muestra de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan, engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo, abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien, son castigados como malhechores. Al ser castigados a muerte, se alegran como si les dieran vida. Los judíos los combaten como extraños. Los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo,
pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. Agrega el escritor: el alma al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que ésta le aborrece. También los cristianos. El alma ama al cuerpo, a pesar de que ésta le aborrece. También los cristianos debemos amar a este mundo, a pesar de que nos aborrecen. Nos odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen en la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos constantemente mortificados se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, el que no les es lícito desertar. De la carta a Diogneto. Qué maravillosa carta, ¿eh? Es que ningún cristiano genuino deserta ni avergüenza su ejército. No deja de vivir sometido a su máxima autoridad, al capitán de los ejércitos de Jehová. ¿Lo está haciendo usted? ¿Está usted viviendo como no debería? ¿O está viviendo para la gloria de Dios? Lo felicito. Mi conclusión es que no solo tenemos la obligación de conocer sabiamente la verdad, también debemos vivirla. Y además recibimos la orden divina de defenderla con fortaleza, exhortando a quienes dentro de la iglesia quieren tergiversarla y fuera de ella quieren denigrarla. Qué lindo, ¿no es cierto? Esto nos lleva a hacer un compromiso serio. Y es este: Señor, me comprometo a estudiar bajo líderes íntegros y bien preparados para conocer las doctrinas y moral que son parte de mi fe y practicarla. Esta es una promesa seria, ¿eh? No la haga si no la va a cumplir. Gracias por su asistencia a nuestro servicio de hoy. No olvide dar me gusta y compartir este recurso para bendecir a otros. Síganos en redes sociales y contáctenos. Nos encuentra como David Ormachea. Hasta pronto.